Vamos a darle gracias a Dios que el Señor nos permite, y le doy gracias a Dios porque en este hermoso momento el Señor permite estar en su presencia para alabar y glorificar su santo nombre, y es un privilegio estar de este lado, hermanos. Le agradezco a Dios y al pastor. Tenemos el privilegio de hoy de compartir la palabra del Señor y escuchar al Señor hablando en nuestras vidas. Que sea su hermoso Espíritu Santo. Muchos a lo mejor tú no me conocen, yo ya los conozco a ustedes, hermanos y hermanas. Mi nombre es Miguel Rodríguez Cedas, y esperemos que el Señor haga lo que claramente tenga que hacer, hablar a través de su hermoso Espíritu Santo. Bendito Padre, amado Señor, le damos gracias, Dios, en esta hermosa mañana. Gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos, Señor, de tu presencia, Padre. Bendito Dios, reconocemos que tú eres el creador del universo, Señor, en este hermoso momento, Señor, me he hablado, hoy paso tu hermoso Espíritu Santo que se está hablando, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú puedes tener esa palabra, Señor, de aliento, Señor. Gracias, te agradezco, Dios, porque tú eres bueno, grande, misericordioso. Y esta palabra que usted trae, Señor, bendito Dios, de fruto a 30, 60, 100 por. Gracias, te agradecemos, Padre, día con día, Señor, porque día con día tú muestras tu misericordia, y gracias por todo. Bendito seas y alabado seas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ver algo maravilloso que el Señor nos ha hablado en esta hermosa mañana. Vamos a ver como tema, como título, como sermón: esforcémonos en la gracia del Señor. Acompáñame en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2. Cuando estemos ahí, verifiquemos con amén. Llegamos ahí. Vamos a ver el capítulo 2 del versículo 1 al 2. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. También aquel que lucha como atleta no es implorado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considerad lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. En todo. Acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, resucitó de los muertos, conforme al Evangelio. Hoy vamos a ver algo muy importante que nos habla la palabra de Dios. Dice que nos esforcemos en la gracia del Señor. Mira, aquí Pablo se preocupa, así como se preocupaba para que le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia. ¿Y cómo nos podemos esforzar en la gracia? Vemos algo para que este propósito de este mensaje nos anima a animar a los creyentes, especialmente a los siervos de Dios, depender plenamente de qué, de la gracia del Señor, para cumplir su llamado, perseverar en medio de la batalla espiritual y producirse en otros fieles. Aquí vemos que Pablo le dice a Timoteo: es algo muy importante, hermanos, cómo nos podemos esforzar en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vemos claramente, como sermón por título, esforcémonos en la gracia del Señor. Aquí Pablo simplemente esfuerza que sino esfuérzate en la gracia que es, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Y vemos que claramente Pablo se fortaleció en el Señor. Se fortalecía en el Señor, se fortalecía claramente aquí en su propia fuerza.
Y ahí mismo claramente nos habla en el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios, estamos ahí. Le doy lectura. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome, dice, ¿dónde? En el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Aquí vemos claramente que Pablo se fortaleció en el Señor, claramente lo fortalecía. Vemos que el Señor claramente como nos enseña. Y vemos también en Efesios 6:10 que dice la palabra de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder que dice de su fuerza. Entonces vemos que claramente aquí Pablo se fortalecía en el Señor. Ahora nos enseña claramente, Pablo recomienda claramente también hombres que transmiten, hombres fieles. Encomienda a Timoteo que transmita el evangelio a otros hombres fieles que enseñen también que a otros. Vemos el propósito de Dios, vemos que claramente Dios cómo comienza la vida de Pablo. Recomienda claramente que vos hombres fieles. Hoy nos damos cuenta que el Señor claramente la forma que nos habla, que nos dice en esta hermosa mañana, y que nos encontramos en la gracia de Dios, no en nuestra propia fuerza, sino en la gracia del Señor. Porque muchas veces lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas, no podemos hacernos. Porque solamente en el poder de nuestro Señor Jesucristo podemos esforzarnos. Y hoy vamos a ver 3 puntos, algo muy importantes, que esto en realidad le digo una de las cosas, hermanos y hermanas, me agrada mucho, porque hay 3 puntos muy importantes. Y ahorita lo vamos a ver lo que nos enseña. Entonces vemos que claramente nos enseña, que dice que claramente Pablo le dice a Timoteo, pues son hombres fieles y confiables. Pablo les estaba encargando del evangelio, ¿para qué? Para las siguientes generaciones, hermano. O sea, no nada más como decimos, pues ahí se va, no. Pablo le dice a Timoteo, hacer fiel al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña y nos habla en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Nos enseña que nos esforzemos en la gracia. ¿Por qué? Que busque claramente hombres fieles que comiencen a enseñar y podemos ver cómo el Señor va claramente día a día añadiéndonos. Y que nos esforcemos en la gracia del Señor, porque nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Es algo muy hermoso que nos enseña el Señor. Vamos a ver el primer punto que nos enseña: ser un buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo es un buen soldado de Jesucristo, hermanos? Vemos un soldado, cómo se prepara. Y vemos aquí que el Señor también que nos comienza a preparar cuando nos convoque por soldados. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, hermano? También un soldado soporta ¿qué? Penalidades. Penalidades, ¿por qué? Y no se enteran los negocios de qué? Del mundo. Busca aclarar que el que lo convoque dice por soldado. Y sabemos claramente el Señor que nos convoque por soldados. Te digo, soldados, vemos claramente cómo se prepara. Hay disciplina, ¿no? Hay una enseñanza. No lleguen nada más como para tomar el arma y irse. Bueno, yo voy a darle y vámonos, ¿no? Hay una preparación. Y así es con Cristo. Así es con Cristo cuando nosotros comenzamos a esforzar en la gracia de Dios. Y yo estoy muy agradecido con Dios porque te digo una de las cosas. Muchos saben, muchos no saben dónde estuve, claramente estuve en ese desierto, pero Dios claramente, Dios comienza a transformar, Dios te comienza a enseñar. Yo decía claramente, no, para mí eso Dios no. Pero Dios cuando comienza a tocar nuestros corazones, yo le decía, Señor, ¿qué te puedo servir para conocer a Cristo? Y venga el otro hermano, cómo se gozaba la alabanza, bailar, Señor, ¿de qué me puedes utilizar? Ahora todos mis hermanos,
claramente, como te decía el hermano, ¿no? Yo tengo claramente incluido claramente como la bocina. Gloria a Dios, hermano, porque sabemos que Dios claramente, si el Señor nos tomó por soldades para que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. No nos esforcemos claramente nada más en nuestra propia fuerza. Dios quiere que nos escuchemos, pero a través de qué? El Señor, porque ahora tenemos al Señor lo que nos enseña. Y vemos por qué dice que claramente no nos enteremos que negocios del mundo. Vemos en la primera, nos enseña en la primera carta de Juan. Vayamos, primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor que dice del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que dice, los deseos, la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que dice del mundo, hermano. Entonces nos vamos dando cuenta, y el mundo, que dice, pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces el Señor, ¿cómo nos comienza a enseñar? El ministerio es una guerra espiritual. No podemos vivir como civiles, y si fuimos llamados para combatir por el rey, pues gloria a Dios. No es fácil, hermano, yo lo entiendo, porque muchas veces dejamos de leer, dejamos de orar. Y esto me recuerda mucho, hermanos, cuando el pastor siempre me habla, siempre me exhorta. Me gusta cuando me exhorta. Antes, en la carne, te digo, cuando no caminamos sobre el Espíritu, nos molestamos, porque digo, ¿qué tiene que decirme él? Muchas veces nos avanzamos, pero fíjate, cuando tomas sobre el Espíritu, te dejas exhortar, porque ahora te digo una de las cosas por el amor de Cristo. Ahora el pastor, yo lo veo como un padre espiritual. Aún él se despierta, aún él se me decía, tienes que seguir echándole ganas, esfuérzate. No me gusta que claramente seas que, como decimos un cristiano, que seas un cristiano de verdad. Y no es para claramente que le agrades claramente al hombre o al hombre, sino agrade a Dios. Y siempre cuando pasa eso, siempre me recuerda, en verdad, le aprecio mucho a este pastor, porque en verdad se preocupa por sus ovejas. No nada más como decimos, pues sí, salud hasta ahí, después no se preocupa. Sí, también podemos ver que tiene un carácter fuerte, pero como decimos, vemos que Jesús, claramente cuando tomó sus apóstoles, no los escondió claramente como aquí, sino claramente lo que vio claramente en su corazón. Vemos la vida de Pedro, cómo era Pedro. O sea, vemos claramente lo que el Señor claramente nos va enseñando día a día. Y si quiere el Señor que nos esforcemos claramente en Él, en la gracia del Señor, podemos ver. O sea, el Señor es bueno, grande y misericordioso. Y si hay pruebas, hay luchas, hay con Él, pero ¿sabes qué? Ahora tenemos Cristo, ¿en dónde? En nuestros corazones, querido hermano. Muchas veces pasas una prueba, viene la otra, y dices, ¿qué está pasando? Soy un hijo tuyo, soy una hija tuya. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Yo te comentaba, te decía, ¿qué pasaba? Yo decía en ese desierto, tantos años, decía, ¿pero por qué? Pero Dios trató mi vida. Algo que todavía 8 años de rebelde, que era mujer, que era esto, que el otro. Decía, no, había una iglesia ahí, decía, los hermanos arrepentidos, porque no se arrepintieron afuera, vienen a buscar a Dios aquí, pero Dios es bueno. Cuando el Señor claramente Dios lo conocí, Dios es grande y maravilloso. Y esforzarse en la gracia de Dios no es el más tu trabajo. Dios claramente hace las cosas como que vaya a hablar en nuestra vida. Si digo, si Él duele, sí, podemos ver. Porque imagínate, hermano, como soldados, ¿qué dices? En el ministerio claramente hay pruebas en lo espiritual. Pero eso no debe de desviarse, sino agarrarte que en las manos del Señor. Si nosotros nos estamos esforzando en la gracia de Dios, sabemos que nosotros de aquí somos ¿qué? Pasajeros, hermano. Sabemos que claramente donde pertenecemos ahora como hijos de Dios. Entonces vemos que dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa sus deseos.
Todo se queda en la carne, en los ojos, en la gloria. No proviene que dice del Padre, sino que dice del mundo. Y nos enseña. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Entonces no es casualidad que hoy, querido hermano, que tú estés en este lugar buscando al Señor. Porque si nosotros queremos agradar claramente al mundo, queremos hacer todo, no. Quiere enseñar claramente que le agrademos al Señor, nos esforcemos en la gracia. Como te decía, hermano, o sea, nosotros tantos somos de paso. Y en verdad te digo, una de las cosas que Dios es grande y maravilloso. Cuando nosotros comenzamos, digo, sí, hay pruebas, hay luchas. Cuando nosotros comenzamos a esforzar más bien en las pruebas, pero no te preocupes, hermano, porque Cristo está con nosotros. Porque Cristo es el que nos da la fuerza y la fortaleza. Muchas veces nos sentimos cansados, afligidos, Señor, ¿qué está pasando? Dice, ¿sabes qué? El Señor no me ha contestado, y ¿sabes qué? Mejor me voy a investigar. Si hay muchos cristianos de ahora que dicen, soltaba el pastor y decía, fulano ya salió, soltano ya salió, y ¿sabes qué? Está pasando esto, que no sabemos. O sea, cuando Dios se comienza a preocupar por nuestras vidas, cuando el Señor nos comienza a ver a través de la vida del pastor, a través del hermano, a través de la hermana, podemos ver que Dios nos comienza a consolar, nos comienza a levantar, nos comienza a exhortar. Y eso es algo maravilloso, lo que nos enseña, hermano. Entonces vemos claramente de un buen soldado. Podemos saber claramente que es un atleta. ¿Cómo es un atleta, hermano? Porque ahí en el libro de 2 Timoteo nos enseña cómo es atleta. ¿Qué es atleta, hermano? Debe entrenar con disciplina. No puede llegar y decir, qué bueno, yo voy a participar en esto como atleta, y llega y dice, no. Mira, hoy nos enseña claramente a entrenar como disciplina y alimentarse bien, competir, ¿qué dice? Legítimamente, hermano. Si el Señor te prepara, el Señor nos enseña. Entonces estamos viendo esos 3 puntos que vimos en el buen soldado, pero estamos viendo ¿qué dice? Como atleta. Como atleta, ¿qué es lo que hace? Lucha. ¿Por qué? Por tener esa corona, ¿no? Yo te pregunto en esta hermosa mañana, ¿de qué claramente estamos luchando como atleta? No es porque nos demos claro, sí, vemos que participan como atleta y vemos y llevan con esa recomendación, gloria a Dios. Pero ahora el Señor claramente nos enseña como hijos de Dios que nos esforcemos en la gracia de Dios y veamos como atletas que nos esforcemos para qué. Nuestra corona sabemos que dónde está. En el cielo hay recompensa para los hijos de Dios. Tú como hijo de Dios, como hija del Señor, hay recompensa. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque Dios nos comienza a enseñar que somos claramente, el Señor nos ama, el Señor nos fortalece. Vamos viendo lo que claramente el Señor nos enseña, esa buena alimentación de la palabra espiritualmente, como podemos ver aquí discipulado, hay una enseñanza. No así que el día de hoy claramente no aprendimos nada, lo que el Señor, a través de nuestra vida del Espíritu Santo, a través de la vida del cielo. Yo voy aprendiendo más y más, pero me comienza a muchas veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos que decía yo, de leer, de orar. Y gloria a Dios, porque el Señor nos recuerda que nos esforcemos en la gracia de Dios. O sea, ¿cómo vamos a esforzar en la gracia de Dios? Insistiendo, o sea, claramente lo que es. Pero muchas veces no queremos insistir, porque decimos, porque es enseñanza, porque padre, o sea, tenemos que claramente que alimentarnos espiritualmente. Así como esa atleta se alimenta, lleva una buena alimentación, así claramente los hijos de Dios, hoy cómo nos alimentamos espiritualmente, a través de la enseñanza, a través de la vida del pastor, a través de la vida del hermano que Dios nos comienza claramente a ocupar. Entonces vemos claramente, vimos entonces, como atleta. Entonces vemos, dice, no basta, como resuelvemos, no basta continuamente, se necesita disciplina espiritual, integridad moral y constancia para ser útil al Señor, hermano. Entonces vemos claramente lo que nos enseña hoy. Y vamos a ver el otro punto, el tercer punto. Trabaja como un buen labrador, hermano. Eso nos enseña. Y yo te pregunto, ¿cómo es un labrador? ¿Cómo conocemos que es un labrador? ¿Cómo es un labrador? ¿Cómo es, hermanos? Claro, trabaja la tierra, limpia la tierra, espera que con paciencia el fruto. No llegue y dice, bueno, pues así voy a sentar, así voy a... No. Se tiene que preparar el terreno, tiene que limpiar.
Y de ahí que dice, tienen que esperar con paciencia el fruto. Muchas veces pasa, fíjate, nos queremos esforzar y dices, bueno, Señor, muchas veces te pasa y ¿qué te dice? Queremos que el hermano se convierta rápido. Si el Señor se que da fruto, nosotros no damos encarnamos esa semillita. Si a Dios quiere nos esforcemos, ¿por qué? Porque podemos ver, y gloria a Dios, aquí seguimos creciendo en el Evangelio. ¿A poco no te gustaría, querido hermano, que ese lugar que tienes al lado, no te gustaría que tuviera ahí algo? Como otro hijo de Dios y reina de Dios que conociera a Dios. Ese lugar que tú estás ocupando es para que realmente tenemos a otro, nos hagamos a otro. Nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque no podemos decir que nosotros conocemos, nos estamos esforzando. Por eso, como decía el pastor, también está la maquita. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hacer, ¿qué dice? Discípulos. Tienen que conocer a aquellos que no conocen de Dios. Porque el Señor que dice, nos va a pedir cuentas, ¿qué dice? De todo lo que hicimos, de lo que no hicimos. Entonces el Señor nos comienza a enseñar. Entonces vemos el labrador, ¿qué es lo que hace? ¿Qué dice? La palabra aquí nos enseña en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Vamos a ver lo que nos enseña. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, 6 y 7. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, y el labrador, para participar de los frutos debe, ¿qué dice? Trabajar primero. Entonces no nomás llega y dice, bueno, voy a tratar de enseñar para que te no. Todo lo que nos enseña, considera lo que dijo, y el Señor te dé, ¿qué dice? Entendimiento. El Señor nos ha dado, ¿qué dice? Entendimiento, nos ha dado sabiduría, ¿sí o no? Entonces ahora ya sabemos qué tenemos que hacer como labradores, como hijos de Dios. Por eso te decía, ¿qué te parecería si este domingo podemos decir que no podemos traer otra persona, podemos traer otra persona? Podemos claramente transmitir el Evangelio, darle la nueva de salvación y que sea el Señor claramente poniendo ese medio, porque el Señor conoce los corazones. Nosotros ya estamos aquí, nosotros nos estamos esforzando, porque el día de hoy podríamos estar en otro lugar, ¿sí o no? A lo mejor acostados, viendo la tele, tomando un café, un pan, o desayunando con la familia, con los seres queridos, ¿no? Pero hoy nos estamos esforzando porque sabemos claramente lo que Dios tiene en propósito en nuestras vidas. A lo mejor te has sentido cansado, afligido, se ha sentido claramente que no venir, pero el Señor, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo te levanta. El Espíritu Santo te dice, vamos, Dios, ahora. Porque ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Cuando tenemos el heredable en nosotros. Todas las de aquí te queremos que claramente cogen. El Espíritu Santo también, así es. Se nos levanta y dice, vámonos. Porque claramente tiene que alimentarse. En lo físico, claramente lo que pide también. Y en lo espiritual. Entonces tenemos que ver claramente lo que el Señor quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo nos enseña qué dice, el labrador espera qué dice, que trabaja y debe recibir los frutos por medio. Y nos enseña, y vamos a una cita, Santiago capítulo 5. Libro de Santiago capítulo 5. Cuando estemos ahí, vamos a ver. Santiago capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta que dice la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Y cuál es el Señor? ¿Cómo espera esa lluvia? ¿Cuál es esa lluvia para nosotros, como hijos de Dios? La palabra de Dios. Porque Dios nos comienza a enseñar, si nos estamos esforzando, te digo, la verdad, ¿cómo espera el fruto? Con paciencia. No digo, ay, pues aquí ya sembré, tengo que hacer que empezar. No, pues ese Señor que da fruto. Entonces, hoy nos vamos dando cuenta. El ministerio requiere de trabajo arduo, hermano. Perseverar silenciosamente, confiando en que Dios dará su fruto. ¿Qué dice? A su tiempo, hermano. Entonces no nos desesperemos. Si aún a lo mejor hoy le compartiste a alguien de la palabra, le hablaste de Dios, gloria a Dios. Pero no nos desesperemos, porque imagínate, nosotros cuánto tiempo estuvimos.
¿Cuánto tiempo nos hablan de la palabra? Yo te digo, estaban en ese desierto que me hablaban de la palabra. No, este no es para mí, venga hermano. También le dio una sentencia a la hermana. Y luego de un ratito sí le escuchaba la persona, pero luego el hermano después le puso atención y comenzaba a decir esto. Y nos sentamos en una banca a compartir. Pero a él no le importaba claramente si lo escuchaba o no lo escuchaba. No se molestaba, pero es que no. O sea, porque él sabía claramente el trabajo, lo que claramente Dios le estaba recomendando, se estaba esforzando. Y en verdad es bueno, grande y maravilloso, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos a esforzar en el Señor, en la gracia del Señor, hay fruto. ¿Sí o no? Yo le digo, Señor, ¿de qué me iba a ocupar? Bueno, le digo, Señor, si me falta la guitarra, que si a muchos te digo, se han invitado, me dicen, oye, pues salte a cantar y no, porque el Señor claramente Dios comienza a bendecir. Yo no tenía, digo, por el amor de Cristo, no tenía necesidad de bajar a cantar la mesa, pero no, porque Dios suple todas mis necesidades. En verdad, hermano. Cuando tú te comienzas a esforzar en la gracia de Dios, en verdad Dios comienza a hacer las cosas lo que claramente le agrada en tu vida. Este pastor, te digo que me compartió de la palabra y me decía, y le decía, y te lo digo como testimonio de parte de Cristo, ¿no? Me dice, esfuérzate, deja todo. Deja de andar en la universidad, deja de hacer maestros, déjalo en la mano. Yo le decía al pastor, tú tienes familia, tú tienes hermanos, hermanas, el teléfono, le mando su número de cuenta y le digo yo que yo estoy solo. Tú confía en el Señor, déjalo todo eso. Comienza a trabajar para el Señor, esfuérzate en la gracia del Señor. Esfuérzate de seguir, vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y el día que tomé la decisión, te lo digo por testimonio y por el amor de Cristo, le digo, Señor, voy a dejar todo. Pero quiero que suplas tú toda mi necesidad, tú sabes lo que se necesita aquí. Y cuando yo decidí, te digo por el amor de Cristo, nunca me hizo falta para un pan y un café. Dios es todo. Dios es grande, Dios es maravilloso. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor con todo nuestro corazón, Dios comienza a enseñarnos, Dios nos comienza a fortalecer. Pero Dios quiere claramente que hagamos las cosas porque claramente el Señor le agrada. No nos desesperemos, muchas veces nos desesperamos. Vemos lo que claramente el Señor, Dios está haciendo algo maravilloso en nuestras vidas. Entonces nos esforcemos, ¿por qué? Porque el Señor, o sea, sí tenemos el ministerio, ese trabajo de labor, no. Pero vamos con perseverancia, dice silencio, queremos hacer las cosas como nosotros claramente queremos. Porque si vemos Dios, no mira como miramos nosotros, ¿sí? ¿Cómo miramos nosotros? Es que no. Vemos la vida claramente de qué. La vida de Samuel claramente como está claramente. Si él no mira nada más, él mira claramente qué, el corazón. O sea, no tengamos ese privilegio porque Dios no te escogió nada más como decimos, ay, pues a ver, voy a dar este para que no. Si a Dios no claramente ve la situación, cómo claramente nos enseña la palabra de Dios, porque antes como lo vemos, pues quién se va. Yo te digo, ¿cómo vemos aparentemente? Pues este hermano no. O sea, hasta lo más mínimo Dios comienza a ocupar, porque él no mira claramente qué, lo que mira el hombre. Mira los corazones. Y él nos enseña, acompáñame en primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. En el libro de Samuel, capítulo 16. Estamos viendo que Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra, estamos ahí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira, ¿qué dice? El hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová, ¿qué dice? Mira el corazón, hermano. Si a Dios busca, claramente Dios busca siervos fieles, no aparentemente, hermanos. Si a Dios no se equivoca, el hombre, ¿qué es lo que mira?
está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué dice? Mira el corazón. O sea, muchas veces podemos decir, pues es que le compartí hoy a través de esta hermana, pero como no, dejemos que el Señor comience a hacer. Todavía es claramente que es el Señor que dice que da fruto, el crecimiento, ¿no? Ya no nos comencemos a preocupar porque a lo mejor muchas veces aquellos que no conocen de Dios y no nos hagan caso, como vamos muchas veces a la típica lo que pasa muchas veces, ¿no? Pero con nosotros estamos hablando de la palabra de Dios. Nosotros estamos usando esa semillita. No nos preocupemos, no nos molestemos, porque claramente ¿qué es lo que hace? Es el Señor. Nosotros nos echamos esa semillita. Nosotros nos estamos esforzando lo que nos dice el Señor en la gracia del Señor. Hacerlo claramente dice, y hacer ¿qué dice? Discípulos. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Cuando el Señor nos dice, porque te digo, muchas veces nos echamos la atención, es que me va a tocar un aquí que dice, hermano, si Dios permite a través del Espíritu Santo, a través de la vida del pastor, te dice, ¿qué pasa? Gloria a Dios, que ahí empezamos. Porque muchas veces estando en este lado, así como pensamos que se lo va a salir, si es el Señor el que habla, no te des para abajo, pero en verdad, cuando tú te comienzas a esforzar en la gracia del Señor, ¿qué crees que el Señor comienza a sustentarte, comienza a levantar, hermano? Es el Señor que habla, nosotros no. Es el Señor a través de su hermoso Espíritu Santo. Cuando le digas, ¿qué te digo esto, hermano? ¿Por qué te digo esto, hermano? Hermano, cuando le digo Señor, a través del Espíritu Santo, a través de la vida del pastor, le digo, ¿quieres compartir ese compartido de 3 años? Adelante. Señor, le digo, pastor, es que espera, no tengo tiempo, es que no. Porque sé claramente esforzarse en el Señor es grande y maravilloso, es una gran bendición, hermano. Porque es que hermano constante le puede decir, pastor, pues tú estás bien, pastor, sigue, pastor también muchas veces llega a cansarse, muchas veces diga, ¿por qué? Pastor, no nomás está que dice, pues comparto aquí, se va a todo, será esto, o sea, sabemos, es un trabajo, ¿verdad? En lo físico yo lo puedo ver bien, pues tú estás bien, pastor, pero espiritual, ¿cuántas veces nos hemos acercado a la vida del cielo de preguntar, ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿En qué te puedo apoyar? O sea, no lo hacemos, queridos hermanos y hermanas. Y es el momento que la hagamos, le preguntemos al pastor. ¿Cuántas veces nos hemos acercado al pastor y le preguntamos? En verdad, hermano, esto te lo digo yo es porque yo claramente me pienso, no, hermano, te lo digo por el amor de Cristo. Si tú claramente ves el Señor, su mano poderosa, a través de la vida del pastor que se preocupa, te dice, muchas veces te digo, nos molestamos. Porque te comienza a exhortar, te comienza a decir. Y en la carne que dice, no, pues ¿qué me tiene que decir? Hermano, no nos molestemos. Le demos gracias a Dios porque Dios se comienza a preocupar por nosotros si estamos mal. Muchas veces tenemos que dejar tantas cosas, ¿para qué? Para esforzarnos en la gracia del Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Muchas veces ahorita tenemos otras cosas que hacer, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo salimos de aquí? Bien alimentados, ¿sí o no? Ahora tú ya quiero compartir, quiero hablar aquí de Dios, quiero decir claramente que Cristo lo ama, que Cristo claramente lo está esperando. Y verdad, o sea, Dios nos comienza a enseñar, ¿por qué te digo? Fíjate, entonces vemos que claramente Samuel lo manda ¿qué? Al Señor no lo manda. Con David, dice que no viene más claramente su parecer, porque él mira al Señor y dice, el hombre claramente mira nada más lo que ve sus ojos, pero el Señor que dice, mira ¿qué? Los corazones. Entonces vemos que el Señor, fíjate, ¿y qué es lo que pasa? El enemigo quiere que nos sintamos inútiles, ¿sí o no? Él te dice que no sirves para nada, ¿no? Pero Dios busca corazones fieles, no perfectos. No trabajamos para así impresionar, sino para agradar. ¿Qué dice? Al Señor. ¿O quién le agrada? Yo te pregunto, querido hermano. Al Señor. No olvides aquí agradar al pastor para que me vea, que comparto, que hago esto, que pongo la sierra. No, hermano. Tú le estás hablando al Señor. Si Dios permite llegas temprano, pones una silla, gloria a Dios, porque sabes que es para el Señor, no es para el hermano, no es para la hermana. ¿Sí o no? Entonces vemos que claramente lo que el Señor nos pide, si nosotros ya nos estamos esforzando en la gracia, y si no nos estamos dando, es ahora, es el momento, queridos hermanos, hermanas, que nos esforcemos, ¿qué dice? En la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque nos enseña, digo, el enemigo siempre nos va a querer decir que nosotros no seremos para hacerlo. Así que esperando la palabra son inútiles. O sea, siempre el enemigo siempre va a estar ahí, pero claramente lo escuchamos que la voz del Señor lo que nos comienza a enseñar, que nos esforcemos. Porque
Porque el enemigo siempre va a poner palabras, pero es cancelado en el nombre de Jesús. Porque ahora sabemos que Dios está con nosotros. Vemos que el hermano que nos enseña, si Dios es con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros, hermanos? O sea, Dios nos comienza a enseñar. O sea que no, muchas veces podemos pensar que Dios está con nosotros. Porque Él es claramente el que nos levanta, nos da la fuerza, la fortaleza. Digo, muchas veces nos hemos sentido cansados, afligidos, queridos hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor nos da la fuerza y la fortaleza. Entonces vemos lo que nos enseña, ¿no? Dios diga que para concluir, dice, Dios no te llamó para confiar en Él, dice tus propias fuerzas, sino para su gracia. No es tan solo su trabajo, es hermano. Como Timoteo, esfuérzate en la gracia, reproduce en la fe, resiste como un soldado, disciplínate como atleta, trabaja como labrador y sé bien como siervo de Dios. Si hoy nos estamos esforzando, que es la gracia en el Señor, gloria a Dios. Porque aquí te dice, hay enseñanza. Si el pastor te dice claramente existe la enseñanza, bueno, vamos a perseverar en la enseñanza. Hay una buena enseñanza. Porque yo esto me ponía a pensar, fíjate, sé que ya es que compartió el pastor, me decía, muchas veces yo veo hermanos en las iglesias que van y no pueden llegar a donde hay de los virus. Es muy importante que nos aprendamos también a los virus cómo llegar. Por eso es la enseñanza. Si hoy el pastor nos enseña, si hoy el pastor se comienza a preocupar, me dice que vengamos a enseñar, pues vengamos. Yo digo que es temprano. Y dice, ese domingo levantarse temprano. Y yo decía, hoy no voy a ir, pero decir, no, es muy temprano. Es que ese trabajo, sabes que el trabajo claramente quiere decir que hace ese Señor. Muchas veces te dicen, ay, no quiero estar en la cara, no te quiero. Sí, lo bonito es lo que pide la carne, pero esforzarse en la gracia, hermano. Tu trabajo no es en vano, porque el Señor lo dijo. Yo te digo, he visto la mano poderosa de Dios. En verdad, hermano, hasta el día de hoy. Una semana pasada yo sí, no trabajé 2 o 3 días y digo, Señor, tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero yo sé que tú me vas a acomodar en un trabajo. Yo sé que tú vas a hacer las cosas como tú quieres, no como yo quiero. Y en verdad, me acomodo con esta semana y gloria a Dios. Me decían, ahí me recomendaron que pues estos muchachos trataban muy mal a la gente, se les ve la gente, ¿no? Y ellos pues tranquilos, pues claramente la seguridad y todo eso, pues, el casco y todo eso, pues eso es lo que te digo, porque muchas veces tenemos que cuidarnos. Pero te digo, o sea, Dios es grande y maravilloso. Entonces no nos preocupemos que hoy es día domingo, tenemos que ir. Y sí, muchas veces no podemos asistir a la iglesia, porque tenemos a lo mejor otras cosas que hacer, pero sí. Es necesario cuando Dios claramente nos habla, cuando el Señor claramente nos enseña, que vengamos y nos esforcemos en la gracia del Señor. La hagamos, hermanos. Querido hermano, no te quedes, como decimos, en la casa de Juan. Bueno, pues yo lo voy a conchar, estar relajado, sí. Porque la carne que no necesita estar siempre acostada en la cama. Ese sábado es domingo. Ya trabajé toda la semana, pero no, trabajemos con el Señor, nos esforcemos en la gracia en Cristo Jesús. Aquí vemos Pablo. Si a Pablo nos enseña cómo claramente le decía que se esforzara a Timoteo. Será un trabajo, nada más como decimos, pues es la norma. Le encargaba el evangelio nada más para él, sino para qué dice, para las generaciones que vienen, para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿sí o no? Entonces vemos, si estamos esforzando nosotros, es para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque yo te puedo decir, oye hermano, yo conozco de Cristo, gloria a Dios, y la familia, nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que conocer de qué, de ese Dios que predicamos, de ese Dios que alabamos, glorificamos, ¿sí o no? Porque nuestro Dios no está muerto, sino que nuestro Dios que dice, está vivo, ¿sí o no? ¿Cuántos decimos amén? Entonces, se esforcemos en la gracia que es en Cristo. Y te digo, tu trabajo no es hermano. Porque esa corona que tiene el Señor ya, que lleguemos a la presencia de Dios, va a ser Cristo todo tu corona. En verdad, yo te lo digo por el amor de Cristo. Esto todo se me recuerda decir, no sé por qué, porque sea principalmente la palabra de Dios que primero hace a mí, ¿no? Después a sus hijos, a su iglesia. Y Dios me recordaba, te digo, o sea, muchas veces digo, mucha gente que sale en ese desierto y que lo que hace, se olvida de Dios, ¿verdad? Y este pastor que eso me decía, ya está, salí y le dije, pastor, gracias por lo que he sido, claramente, le pido porque el Señor me ha dado la fuerza y la fortaleza. Y eso es bueno, si esfuérzate, échate. No nos metemos claramente en el negocio del mundo.
nos esforcemos mejor que es en la palabra del Señor, porque el Señor te tomó por soldado, porque el Señor te tomó como atleta, porque el Señor te tomó, como dice, como es el labrador. Ahora ya tenemos que vemos claramente lo que quiere hacer. Dios quiere hacer algo maravilloso, te digo, algo maravilloso en tu vida y en mi vida, hermano. Yo no sé, Señor, claramente lo que te quiera, te puedo ocupar, hasta un mínimo. ¿Verdad? Porque te digo, aún podemos decir, Señor, ¿de qué me puedo ocupar? Si me estoy diciendo, Señor, no te puedo decir, ay, pues a fuerza tú tienes que tocar la guitarra. No, si al Señor Él sabe el momento. Tú algo que anhelas, ¿qué es lo que haces? Te disciplinas, te esperas y dices, bueno, va, seguir. Y es lo que claramente quiere el Señor. Dios quiere claramente que corazones dispuestos. ¿En verdad? Es el Señor que claramente va a hacer las cosas como el Señor claramente le agrada. Así es que esforcémonos en la gracia de Cristo Jesús y sabemos que nuestro trabajo es en mano y sigamos adelante a los pies de Cristo. Dios los bendiga, hermanos. Debemos claramente estar en este momento.